Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 60. Capítulo 405. 7 días después de la muerte del regente, las nubes oscuras que se cernían sobre la capital imperial aún no se habían disipado. Los días lluviosos parecían decididos a borrar alguna verdad oculta dentro de la ciudad real, pero solo intensificaron la oscuridad opresiva en el aire. Frente al salón de ministros, una gran multitud de nobles y funcionarios públicos estaban en fila, sus capas ondeando por el viento y la lluvia, pero aún luchaban por mantener la compostura. Hoy era el día de despedir al regente a Rennes. Como era de esperar, debía haber sido una ceremonia imperial solemne y gloriosa. Pero todo el mundo podía ver que había una extraña discrepancia entre la escala de ese funeral y la importancia que debería haber tenido. Las oraciones del sacerdote fueron apresuradas. El ritmo del maestro de ceremonias fue 30% más rápido de lo habitual y el ataúd fue llevado apresuradamente hacia el palacio subterráneo bajo la escolta de varios guardias ceremoniales. Los nobles intercambiaron miradas furtivas. Algunos fruncieron el ceño, mientras otros susurraban. El regente había muerto solo 7 días y el cuerpo estaba siendo enterrado con tanta prisa que esto iba en contra del protocolo. Fue demasiado rápido, tan rápido que parecía que estaban tratando de encubrir algo. Además, nadie había visto realmente el estado del cadáver. Se dijo que la salud del regente había empeorado antes de su muerte, con el rostro ulcerado, y que, para no molestar a la multitud, no se debía abrir el ataúd. Pero esa explicación solo hizo que la mayoría de la gente se sintiera aún más incómoda. El cuarto príncipe Rain se encontraba ante el altar, vestido con una túnica negra, con una expresión cargada de tristeza. A su lado, Calen susurró un informe sobre la lista de invitados, confirmando que ninguna familia ausente causaría problemas. Rain simplemente asintió levemente, como si tuviera todo bajo control. Al menos a primera vista. De hecho, durante esos 7 días apenas logró dormir una noche entera. Estaba ocupado apaciguando a las 8 grandes familias, convenciéndolas de que el imperio todavía estaba dentro de límites manejables. Purgó a la oposición, sustituyendo o poniendo bajo arresto domiciliario a un grupo de importantes funcionarios bajo diversos pretextos. Se apoderó del control de las defensas de la ciudad, las rotaciones de guardia, las detenciones y los traslados, usurpando todo el poder dejado por el regente a la velocidad del rayo. Lo más importante es que el segundo príncipe y el quinto príncipe habían desaparecido por completo. Los perseguidores enviados por Rain encontraron solo al ejército del segundo príncipe, que había logrado romper el asedio. Y lo que le frustraba aún más era el propio regente. En realidad estaba muerto, pero su cuerpo había desaparecido. Rain solo pudo identificar a un prisionero de complexión física similar en la mazmorra, uno que era piel y huesos, y usó una poción alquímica para corroer su rostro, haciendo creer a todos que era el regente que había muerto de una enfermedad desfigurante. Sabía que era una apuesta arriesgada, pero sin un cuerpo, el funeral no podía llevarse a cabo, y sin un funeral, no podía comenzar la siguiente etapa de su plan, elegir un nuevo regente. Y él tenía que ser ese regente. Tras finalizar las oraciones, el ataúd fue introducido lentamente en las profundidades del palacio subterráneo. El maestro de ceremonias anunció el fin del funeral, y los príncipes y nobles se dirigieron al salón de ministros. Rain dio un paso adelante, con Calen detrás de él, susurrando: Su Alteza, las 8 grandes familias están sentadas y esperando que Su Alteza presida la ceremonia de regencia. Rain asintió. Muy bien. Cuanto más esperen, más se demostrará que soy la única opción para estabilizar el imperio. Calen contuvo la respiración jadeante en silencio. A lo largo de esos 7 días, fue él quien comprendió con mayor claridad la presión a la que se enfrentaba Rain y el choque de poderes. Los disidentes fueron reemplazados silenciosamente, los vacilantes fueron apaciguados y los oportunistas ahora estaban ansiosos por jurar lealtad en el salón de ministros. Rain subió los escalones de jade blanco del salón de ministros, mientras la lluvia caía desde los bordes del techo y salpicaba sus pies. Dijo suavemente: a partir de hoy, el imperio adoptará el verdadero orden. Calen lo miró con voz temblorosa: Su Alteza ya ha ganado. Rain no sonrió, sino que simplemente dijo secamente: no, todavía queda un último paso por dar. Recién regresado del cementerio real, Rain ni siquiera tuvo tiempo de regresar a su mansión. En una habitación lateral del palacio, los asistentes se quitaron las ropas de luto negras empapadas por la lluvia y lo vistieron pieza por pieza con las túnicas ceremoniales que simbolizan al gobernante supremo del imperio. El ligero temblor en las puntas de sus dedos no era de tristeza, sino de la adrenalina que corría por su cuerpo. Mientras dejaba que el dependiente abrochara el último botón, insistió en voz baja: date prisa. ¿Ya llegó Simmons? ¿Y qué pasa con el personal de censura? El asistente asintió con vacilación y le colocó las borlas sobre los hombros. Rain se dirigió al salón de ministros. Cuando abrió las puertas del salón de ministros, el sonido de la lluvia y el viento parecieron desaparecer instantáneamente. Esta sala, parecida a un templo, era enorme y solemne, con profundas llamas de color azul colgando del techo que iluminaban el suelo de mármol, pero no ofrecían calor a nadie. 12 reliquias gigantescas se encontraban a lo largo de las murallas: el escudo del dragón roto de la ciudad del aliento del dragón, la lanza de la luna creciente de la cresta del viento susurrante, el casco fracturado de los caballeros de la ciudadela de hierro. Eran como gigantes silenciosos, mirando hacia este pequeño y ambicioso usurpador. Por encima de los escalones más altos, el trono, tallado en un único bloque de obsidiana, yacía oculto en las sombras. Rain miró hacia arriba. Era el asiento que había anhelado durante media vida. En la sala estaban reunidas las 8 grandes familias y las autoridades civiles y militares, con todas las miradas dirigidas hacia Rain. El regente había muerto. El imperio necesitaba un nuevo timonel.
Y todos sabían que el joven príncipe entrando al salón de ministros, aunque el emperador aún no había regresado y el trono imperial estaba nominalmente vacante, ya se veía a sí mismo como la espada que, tarde o temprano, se incrustaría firmemente en el trono del dragón. Pero abajo, en el salón de ministros, los 8 asientos principales de la mesa larga de la luna creciente parecían excepcionalmente desolados. Estas eran las 8 sillas que simbolizaban el máximo poder noble del imperio, las cuales debían estar completamente ocupadas durante las decisiones importantes, pero ahora solo 5 personas estaban sentadas. El duque Simmons estaba sentado justo enfrente, su rostro radiante de salud. Se levantó repetidamente de su asiento para conversar en voz baja con los funcionarios que lo rodeaban, como si esa velada fuera una celebración que él mismo hubiera preparado. Era el partidario más fanático de Rain, había hecho sus apuestas con la mayor precisión y ahora era el más victorioso. El duque Díaz vestía la túnica del censor, profundamente estampada, con una expresión sombría y siniestra. Los derechos de herencia de su familia todavía estaban en manos de la familia imperial, necesitaba estar atento a cualquier cambio de dirección. El representante de la familia Holden estaba tan abatido como un trozo de madera medio seco. Su patriarca tenía una gran y antigua deuda con el Ministerio de Finanzas, si no aparecía, sería un callejón sin salida, por lo que solo podía tragarse su orgullo y sentarse en esta mesa que simboliza el poder del imperio. El representante de la familia Vere se acarició los puños de la camisa, con el rostro contraído por la vacilación. Eran del típico tipo indeciso, cualquiera que fuera la dirección en la que soplaba el viento, sus rodillas se doblaban en esa dirección. Él apareció aquí ahora solo porque la marea parecía haber cambiado a favor del cuarto príncipe. En cuanto al representante de la familia Caladi, una familia que había sido purgada personalmente por el difunto emperador y despojada de su asiento permanente en el Consejo Noble, fue reinstalado temporalmente en la lista, ya que el cuarto príncipe necesitaba llenar las 8 vacantes restantes. Sentado en la última posición, parecía respetuoso, o al menos agradecido a primera vista. Y las 3 sillas vacías sirvieron como lápidas, recordando a todos. El duque Calvino no hizo ningún movimiento, e incluso Leonor, la representante destacada en la capital imperial, se retiró temprano. El duque Remont, el miembro principal de la facción del segundo príncipe, aún no había llegado. La familia Edmond en el norte solo existía de nombre, y Luis no había enviado ningún mensajero. Los propios asientos vacíos ya eran una provocación. Mace, el director de censura, se encontraba en el centro de la larga mesa, vestido con una túnica con insignias plateadas. Dado que el ministro del Interior estaba desaparecido y no había regresado, se le había designado temporalmente para presidir la gran ceremonia, aunque su autoridad era solo interina. Su presencia era particularmente solemne. Su voz sonó fría y hueca en el ambiente. Ante la muerte del regente, el país no puede quedarse sin líder ni un solo día. Por lo tanto, se propone restaurar el sistema de electores, con Su Alteza el cuarto príncipe Rain como primer guardián del poder imperial. Un silencio incómodo se instaló en la habitación. Según la ley ancestral, un asunto tan importante requería el voto unánime de las 8 grandes familias, pero ahora solo 5 estaban presentes. Nadie habló. Nadie estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de ser el primero en hablar. Rain se detuvo en los escalones, alzando la barbilla con una voz terriblemente fría. El silencio es consentimiento. Observó lentamente la habitación de abajo. La ausencia es abstención. Luego se volvió para mirar al más obediente, Duque Simmons. ¿Cuál es el recuento de votos actual? Simmons, que ya estaba impaciente, levantó el cetro que simbolizaba el voto noble y dijo en voz alta, 5 votos a favor. Más de la mitad, aprobados. El asistente desenrolló un pergamino. Los patrones dorados de la nueva carta imperial brillaron a la luz del fuego. Este era el conjunto de reglas que Rain había reescrito personalmente. Duque Simmons fue el primero en firmar, mientras la punta de la pluma se deslizaba sobre el papel, su mano casi temblaba, un temblor de excitación incontrolable. Después vinieron Díaz, Holden, Veres y Caladi. Con cada nombre firmado, la sonrisa de Rain se ensanchaba un poco más. Cuando el quinto nombre quedó firmemente impreso en el pergamino, finalmente dejó escapar un suspiro. Levantó una taza de té negro, haciendo un ligero brindis por el vacío de la tormenta afuera, a través de la ventana. El movimiento parecía sereno, pero se parecía más a su propia ceremonia de coronación. Padre, si estuvieras aquí, seguro que te burlarías de mí, susurró en su corazón, con un imperceptible desdén. Pero nunca entendiste que la política debe ser elegante, no una flor regada con sangre. En esos años, vio a su padre purgar a decenas de familias utilizando métodos brutales y directos, obligando a todo el imperio a someterse por miedo. Eso no era una regla, era simplemente un cuchillo de carnicero colgando sobre la cabeza de todos. Pero yo no seré así. El verdadero poder debería hacer que los súbditos se arrodillen voluntariamente, no porque estén acorralados. No pronunció esas palabras en voz alta, pero las grabó más profundamente en su corazón que cualquier juramento. No hay necesidad de cuchillos de carnicero, no hay necesidad de derramamiento de sangre. No hay necesidad de purgar a docenas de familias. Solo reglas, solo legitimidad legal en el papel y unas cuantas firmas. Entonces podría lograr que el imperio le entregue el poder por su propia cuenta. Esta noche fue el primer paso. Aunque el trono no estaba vacante, ¿qué pasaba con el verdadero emperador? Había estado desaparecido hasta entonces y probablemente nunca regresaría. Incluso si pudiera regresar, sería solo para realizar la ceremonia de coronación por mí. Dejó su taza y se dirigió a los empleados civiles presentes en la sala con una sonrisa amable y serena. Caballeros, un brindis por el nuevo orden. Todos respondieron al unísono, sus voces resonando bajo la cúpula. Un brindis por su majestad el Rin. Una lluvia torrencial caía sobre el valle. El sonido del agua era como el de innumerables flechas de hierro golpeando el suelo simultáneamente.
El segundo príncipe, Carien, llegó aquí con sus 800 guardias personales leales restantes. Acababan de atravesar las líneas enemigas desde los suburbios occidentales. Sus armaduras estaban cubiertas de marcas de espadas rotas y muchos aún tenían heridas sin curar, pero apretaron los dientes y resistieron. Sin un solo gemido. Cuando pasaron el último puesto de centinela y llegaron al fondo del valle, la vista que tenían frente a ellos incluso hizo que a Carien se le cortara la respiración. Un ejército de más de 10.000 hombres, incluida la caballería de hierro de Grey Rock bajo el mando de Remont y las legiones fronterizas 10 y 31, permanecían solemnes bajo la cortina de lluvia. La lluvia corría por sus cascos, lavando el barro de sus caras, pero ellos permanecían inmóviles, como hileras de monumentos de hierro erigidos en la tormenta. Carien pasó junto a esos caballeros. Los ojos de estos hombres no estaban llenos de confusión ni de expectativa, era una luz intensa, fruto de estar acorralados. Meses de escasez de alimentos los obligaron a comer raíces, hervir cuero e incluso matar a sus propios caballos de guerra para sobrevivir. Esta presión extrema no los destruyó, sino que los acercó aún más a la condición humana, convirtiéndolos en bestias. No necesitaban control de drogas ni juramentos para mantenerse unidos, el resentimiento mismo era la intención más pura de luchar. Las comisuras de la boca de Carien se curvaron lentamente hacia arriba. Esto no es un ejército, susurró con un tono de frialdad satisfecha. Es una manada de lobos. Observó la distancia. Rain, ese ratón de biblioteca, volvió locos de hambre a los guardianes del imperio, ahora, que experimente la sensación de ser destrozado él mismo. Tan pronto como terminó de hablar, el duque Remont emergió del otro lado de la cortina de lluvia, con su capa ondeando con el viento y la lluvia. No ofreció ningún tipo de amabilidad, solo agitó la mano. Luego, los jinetes al unísono abrieron cientos de carros de suministros cubiertos con lonas. En el instante en que las lonas tocaron el suelo, un brillo frenético apareció en los ojos de los jinetes bajo la lluvia. Dentro de los carros de suministros no había ningún brillo mágico ni decoración ceremonial, solo las cosas que podían inflamar más directamente la moral de un ejército. Cofres rebosantes de monedas de oro imperial, brillando con una intensa luz dorada bajo el reflejo de las antorchas. Remont, como un generoso controlador, levantó ligeramente la barbilla, con un tono tranquilo e incluso algo desdeñoso. Su Alteza, Rain creyó que, apoderándose del Tesoro Nacional, podría obligarlo a someterse. Señaló los carros de suministros. Pero olvidó que 300 años de acumulación de la familia Remont no pueden ser bloqueados con tales artimañas palaciegas. Levantó la mano para protegerse de la lluvia. Y esto es suficiente para que este ejército derribe hasta el último adoquín de la capital imperial. Carien permaneció en silencio por un momento, luego subió lentamente a la plataforma elevada, bañada por la lluvia, su armadura brillando bajo los relámpagos. Desenvainó la espada que simbolizaba el poder imperial, su hoja cortó una luz fría a través de la lluvia. El sonido de la lluvia pareció silenciarse en ese momento. La voz de Carien era fuerte y poderosa, con la arrogancia peculiar del linaje imperial, caballeros. Su espada apuntaba hacia el valle de roca gris, sé que tienes hambre. Y sé que te han hecho daño. La luz carmesí en los ojos de los caballeros parpadeó bajo el relámpago. La voz de Carien bajó considerablemente de repente, pero era más escalofriante que un rugido, Rain. Ese cobarde que se esconde en el salón de los ministros, que solo sabe jugar con tinta. Que envenenó al regente. Le cortó los suministros. Trató a los héroes que custodian el imperio como mendigos. El trueno retumbó, como añadiendo un toque de frialdad a sus palabras. Levantó su espada larga en alto y su punta atravesó el cielo nocturno. No quiero que sigas las reglas, solo quiero que hagas una cosa. Pronunció una palabra a la vez, con una voz que resonaba como espadas de hierro. Entra en la ciudad y recupera la riqueza que te pertenece. Recupera la gloria que te pertenece. El vendaval azotó la lluvia contra sus rostros. Al instante siguiente, un rayo atravesó el cielo nocturno, iluminando el perfil de Carien, frío y afilado como hierro fundido. Rugió, en 2 días, beberé la sangre del Rin en el salón de los ministros. Y tú beberás buen vino en la avenida del triunfo. De repente, golpeó la roca con la espada del castigo. Todas las tropas, marchen. Lo que recibió no fueron vítores caóticos, sino el choque metálico de 10.000 armas siendo desenvainadas simultáneamente. Ese sonido era pesado y frío, como el de una bestia gigante que se despierta en la tormenta y muestra sus colmillos. Carien levantó ligeramente la barbilla y su pecho se agitó con intensa satisfacción. El cazador había emprendido oficialmente el camino nocturno hacia la ciudad. Capítulo 406. 72 horas después de que el cuarto príncipe Rain ascendiera al puesto de regente, el aire en la capital imperial estaba tan tenso como la cuerda de un arco completamente estirado. La tormenta aún no había llegado, pero más allá de la puerta oeste el viento ya levantaba nubes de polvo. Desde la lejana cordillera llegó un temblor como el sonido de tambores de guerra. El ejército combinado del duque Remont y el segundo príncipe Carien se estaba acercando. El muro occidental de la capital había sido sellado herméticamente. Se levantaron todos los puentes levadizos, se bajaron 3 capas de barandillas, se evacuaron las calles, la Guardia Imperial y las tropas del Consejo estaban en espera, con armadura completa. La ciudad entera parecía una bestia colosal, encogiendo su cuerpo, esperando el primer mordisco devastador. Rain estaba de pie en lo alto de la torre de mando más alta del muro occidental, bajo sus pies yacía una gruesa alfombra carmesí. Grotescamente fuera de lugar junto al fangoso campo de batalla que se desarrollaba en el exterior. En una mano sostenía una taza de té negro, cuyo aroma contrastaba sorprendentemente con la fría humedad que precedió a la lluvia.
mientras que con la otra sostenía un telescopio plateado y observaba la oscura masa del ejército aliado que se extendía debajo. En el interior de la torre se apiñaban hombro con hombro los funcionarios y la nobleza de la capital. Llevaban una armadura ligera al estilo de vestimenta formal, la mayoría de sus rostros aún palidecieron ante la vista más allá de los muros. El duque Simons estaba de pie detrás de Rain, con sus nudillos blancos apoyados en su bastón. Sus ojos estaban fijos en la línea oscura e inestable del horizonte. Su Alteza, eso, ya no parece un solo ejército. Rain inclinó la cabeza, lo miró con voz firme hasta el punto de ser lánguida. Duque, calma. Levantó la mano e hizo un gesto para que Simons mirara más allá de la pared. Fuera de los muros, una fina membrana dorada brillaba, envolviendo toda la ciudad como un escudo tembloroso. ¿Ves? Rain giró suavemente la taza de té. Esa es la formación égida divina de la capital, que quema 2000 monedas de oro por minuto. 57 archimagos de la corte lo apoyan. Sus honorarios y el coste de los cristales de maná los pago de mi propio bolsillo. Últimamente incluso los cristales han subido de precio. Simons tragó saliva con dificultad. Su Alteza, gastando tanto. Vale cada centavo, interrumpió Rain, sin dejar de mirar hacia afuera. A menos que el ejército aliado blandiera el martillo de un dios, no atravesarán esa capa hoy. Hizo un gesto para que un empleado abriera una ventana de observación. A lo largo de la pared, filas de ballestas pesadas recién instaladas y grandes escudos curvos brillaban metálicos bajo la luz. Engranajes y cadenas conectados a catapultas gigantescas. Las piedras tenían inscripciones rúnicas y pesaban 3 veces más que las rocas normales. Rain dijo fríamente, cada arma cuesta más que una baronía entera. Luego miró otro barrio dentro de la ciudad. El 5º regimiento de caballería custodia los patios interiores, murmuró. El 11º en la muralla. El 8º en formación a lo largo del camino real. Los 3 regimientos suman un total de 7000 hombres, la mejor caballería del imperio. No les importé mucho hasta que se enteraron de mi plan de recompensa. Ahora, su lealtad es sorprendentemente absoluta. Los nobles dentro de la torre estaban notablemente más relajados. Simons inclinó la cabeza. Su Alteza, ¿cómo logró dejar a esos caballeros tan satisfechos? Solo tú podrías hacer esto. La adulación era servil, evidentemente forzada, pero le convenía perfectamente a Rain. Rain golpeó el borde de su taza, saboreando el gusto del reconocimiento. Sencillo, dijo, levantando su copa con una mirada penetrante. Les dije que aquí la lealtad está en venta. Se pronunciaron las palabras, los nobles asintieron en señal de acuerdo, con sonrisas dibujadas en sus rostros, como si acabaran de presenciar una brillante exhibición de política. El aire se llenó de elogios aduladores, pero respirar se hizo más difícil. En el telescopio, la masa oscura aliada intentó reorganizarse frente a la tormenta, como una bestia lista para atacar. Rain plegó lentamente el telescopio. Se ven formidables. Pero tomar esta ciudad, alzó la vista hacia la formación dorada que brillaba en lo alto, con voz baja y resuelta, llevará meses. Pero en 15 días otras legiones de caballeros apostados en el extranjero marcharán en nuestra ayuda. Solo tenemos que resistir, la capital es el bastión más fuerte del imperio. Tomó un sorbo de té. No te preocupes, Simons, dijo Rain con una sonrisa. El Capitolio no caerá, al menos no hoy. En el instante en que las palabras salieron de sus labios, la masa oscura fuera de la puerta oeste comenzó a agitarse. Los tambores de guerra retumbaron a través de la cortina de lluvia, como si un titán despertara. Los nobles contuvieron la respiración y extendieron la mirada hacia el campo. Rain volvió a levantar el telescopio. A través de la lente, una legión destacada de la fuerza aliada avanzaba a través del barro hacia la capital. Se rió entre dientes. ¿Remont finalmente está tomando impulso? Callen se acercó con el ceño fruncido. 10ª legión fronteriza, Su Alteza. Parece que están probando las defensas. Carne de cañón, dijo Rain con frialdad, entre burla y rabia por la rebelión. Estos mestizos de la frontera la descuidan, pero se atreven a marchar sobre la capital. Los nobles en la torre asintieron apresuradamente. Exactamente como dice Su Alteza. Pobre gente ignorante, indigna de poner un pie en la capital. Rain escuchó, satisfecho, sus labios se curvaron ligeramente. No necesitas que te dé órdenes. Dejó el telescopio, haciendo girar suavemente su taza de té. El sistema de defensa está listo para usarse. Al instante siguiente, un ruido sordo resonó debajo del muro, como si toda la capital hubiera inhalado. La pálida membrana dorada brilló intensamente, atravesando la noche. Sobre la superficie del escudo ardían densas runas de relámpagos, cada una crepitando con una luz furiosa, serpientes doradas enroscándose contra las paredes. Más de 20 archimagos se encontraban en los nodos de la matriz, con sus túnicas ondeando al viento. Con sus manos presionadas contra las piedras de maná, canalizaron poder como acero fundido a lo largo de los sigilos, llenando el aire con un rugido vibrante. Un noble no pudo contener su exclamación, égida divina, activada. Fuera del escudo, el aire se retorcía bajo la alta presión del maná, los truenos resonaban en línea recta y los rayos celestiales protegían la capital. El maná comprimido formó una pared invisible, mientras se acercaba, su de batalla se dispersó, su visión se oscureció, como si el rugido de un titán lo hubiera derribado, imposible avanzar. Cualquier caballero que se acercara a menos de 30 pasos del escudo sentiría la membrana temblar, su desordenado, su visión borrosa, como si fuera abatido por el rugido de una bestia. Completamente incapaz de acercarse más. Sin embargo, los mecanismos a los lados de la puerta se activaron, pesadas cadenas chocaron con el metal y levantaron chispas.
De las almenas rodaban piedras del tamaño de un puño, comprimidas alquímicamente y cargadas de energía, rocas explosivas. Sus superficies mostraban runas en espiral, en su interior, sellaban compuestos detonantes. Diseñadas específicamente para contrarrestar a los caballeros de batalla, las piedras ordinarias no pueden perforar la armadura de. Pero estas piedras alquímicas explotan en cientos de fragmentos de choque de maná en el instante en que golpean el suelo. El aullido era como el de lobos hambrientos atacando, destrozando a los primeros jinetes que se acercaban en una neblina de sangre, con cotas de malla y miembros amputados arremolinándose en el barro. La desventaja, era incómodo y caro, pero en esas paredes eso no importaba. Lo que brotaba de las almenas no era el habitual aceite hirviendo, prácticamente inútil contra los caballeros y. En lugar de eso, brotó un fluido alquímico viscoso y verde oscuro, pegajoso como resina, saliva del dragón verde. Con eso, unos cuantos barriles habrían bastado para comprar un castillo, tembló la voz de un joven noble. El líquido verde impactó el caparazón de batalla del caballero y lo hizo gritar instantáneamente, como si lo hubieran corroído. Un instante después, la solución atravesó la barrera, corroyendo la armadura. El metal se derritió como si lo hubieran alcanzado las llamas, y la carne se pudrió y se desprendió. El jinete cayó gritando, revolcándose en el barro, incapaz de escapar de la corrosión. Frente a la barrera protectora, la línea de ataque se derrumbó en pocos instantes. Su de batalla fue neutralizado, su armadura corroída. Los caballeros de la 10ª Legión Fronteriza se habían enfrentado a una máquina de matar andante. Después de algunas exploraciones, el suelo ya estaba cubierto de barro y sangre. Cientos de cadáveres de caballeros yacían ante el escudo, amontonados como trigo cosechado. Finalmente, en medio del caos, sonó la señal de evacuación. Filas de siluetas negras se tambaleaban hacia atrás bajo la lluvia, empujadas y arrastradas por sus compañeros. Con la espalda encorvada bajo la lluvia se retiraban, como si el miedo mismo los estuviera destrozando. Un estruendoso grito de alegría surgió de la pared. Al ver el deplorable estado del enemigo, los nobles rieron a carcajadas. Algunos incluso levantaron sus copas en señal de júbilo. Brian simplemente tomó un sorbo de té, sereno como si estuviera disfrutando de una ópera. La guerra, al fin y al cabo, es solo un negocio. Inclinó su taza para que Simmons pudiera ver el placer en sus ojos. Mientras la inversión sea lo suficientemente grande, perder se vuelve imposible. Con un gesto, el heraldo se apresuró a marcharse. Esta noche, enviad carne asada y cerveza a todas las legiones, que coman hasta saciarse. Decidles que mañana seguiremos matando mendigos. Cayó la noche, Brian cumplió su palabra. Las hogueras ardían a lo largo de la muralla, toda la línea iluminada como para un festival. Los carros transportaban bueyes enteros asados, cuya grasa crepitaba en las llamas. Se abrieron barriles de cerveza helada, los caballeros se atiborraron y rugieron mientras jugaban a los dados, como si estuvieran en un picnic y no en servicio de asedio. Mejor aún, las monedas de oro que les dieron, cada hombre con una bolsa llena de monedas, los hicieron extremadamente felices. Brian estaba de pie encima de la fogata, observando todo. No tenía prisa. Mientras la muralla resistiera y la formación de artillería funcionara, podría resistir 3, 5 o incluso 10 días, hasta que llegaran legiones de refuerzos desde las afueras de la capital. Déjalos intentarlo, murmuró, su voz tan ligera como el viento, pero ahogando el crepitar de las fogatas. El capital no cae tan fácilmente. Fuera de la capital la lluvia caía con fuerza. Dentro de la gran tienda, el calor ardía como un fuego oculto. Las llamas de las velas parpadeaban en la corriente de aire y las sombras se distorsionaban en formas inquietantes en la pantalla. El segundo príncipe, Carien, estaba sentado junto a un cofre, con las rodillas separadas, limpiando lentamente su espada. La hoja reflejó la luz de la vela, fría, recta, como la emoción que ahora estaba reprimiendo. Su mano era firme, pero en lo profundo de sus ojos había decepción, no por la derrota, sino porque la ciudad que debería haber encarnado la majestad real había sido transformada por Rain en una prisión de acero, hecha de monedas y símbolos. El ayudante levantó la solapa y habló en voz baja. Su Alteza, la formación del baluarte divino no tiene solución por el momento. La 11ª Legión, 331 caballeros perdidos. Carien dejó de limpiarse y exhaló suavemente. Lo sé. Apoyó la espada sobre sus rodillas y miró hacia arriba. ¿Llegó la carta? El ayudante se enderezó. Sí, Su Alteza. Carien asintió y no hizo más preguntas. En cuanto abrió la boca, un guardia afuera anunció. Su Alteza. El duque de Remont solicita audiencia. La ceja de Carien se frunció, su rostro se tensó, luego se iluminó con una sonrisa. Déjalo entrar. El duque Remont levantó la solapa empapada por la lluvia de su capa, que estaba empapada de sudor. Miró rápidamente a Carien, con un destello de comprensión en sus ojos, no miedo a la batalla, sino impaciencia por el punto muerto. Remont hizo una reverencia. Su Alteza, las tácticas de asedio habituales son inútiles. Rain ha convertido la capital en una prisión. Sin la llave, nadie puede entrar. Carien suspiró. No tenemos la llave. La boca de Remont se curvó lentamente. Tengo uno. Chasqueó los dedos. Un jinete empujaba una pesada jaula de hierro, cuyas ruedas dejaban surcos en el barro. Una tela negra lo envolvió. Algo dentro se movió levemente. Carien frunció el ceño. ¿Esto es todo? Remont dio un paso adelante y corrió la cortina. En el instante en que la tela cayó, Carien instintivamente dio un paso atrás. Carien murmuró. ¿Qué es eso? Remont mostró una sonrisa satisfecha. Un ariete preparado para Su Alteza. Sacó una llave de hierro del bolsillo de su abrigo y la colocó en la mano de Carien, con una voz respetuosa pero persuasiva. La elección es tuya, úsalo o no.
El silencio cayó sobre la tienda. La lluvia golpeaba la pantalla como innumerables latidos caóticos. Karen bajó la mirada hacia su mano derecha, que previamente había estado rota. Después de un largo momento, dijo en voz baja, esto es la guerra. Levantó la mano y la cerró alrededor de la llave. La culpa, la asumo yo. En la muralla, a medianoche, las velas alquímicas ardían en fila a lo largo de los parapetos. Sus llamas de color azul pálido disipaban la humedad, pero no la densa oscuridad que se extendía más allá de la ciudad. Una niebla se extendió en la distancia como el aliento de una bestia colosal. Un caballero descansaba junto a una almena, con el peto desabrochado, haciendo girar distraídamente la moneda de oro acuñada la noche anterior. La moneda bailó entre sus dedos, captando la luz de la luna por un instante como un destello vívido. ¿Quieren apostar?, les dijo a los caballeros cercanos. Si nos atacan esta noche, esta moneda es suya. Su Alteza nos alimentó abundantemente. Si vienen, es porque están cansados de vivir. Alguien bostezó. Mientras charlaban animadamente, se oyó un leve ruido debajo de la pared. Un sonido denso y crujiente que hace que te duelan los dientes. Cri cri. El capitán frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. ¿Qué diablos? Una ráfaga de viento dispersó la niebla. En ese instante, vio con claridad. Innumerables cuerpos pálidos se amontonaron. Miles de jóvenes con sangre de dragón, con sus torsos desnudos, se aferraban a la pared, con la columna vertebral doblada como si estuviera rota, las extremidades retorcidas en articulaciones invertidas. Moviéndose a una velocidad aterradora. Garras como de bestia se clavaron en las grietas de la piedra de acero negra, y cada embestida desgastó las delicadas fisuras. Se arrastraron hacia arriba en un silencio inquietante. Como una capa de piel viva, trepando. La luz de la luna les llamó la atención, no eran ojos humanos, sino pupilas verticales, como rendijas, vacías y frías, fijas en sus presas. Cada boca sostenía una daga corta, ningún sonido escapaba. La moneda se deslizó de los dedos del caballero, tintineando a sus pies. Tenía la garganta obstruida y lo único que pudo decir fue, ¿qué es esto? El capitán se despertó sobresaltado y golpeó el parapeto, rápido. Pida refuerzos. Pero allá abajo, aquella marea pálida ya había subido hasta la mitad de la pared. Silencioso, rápido, letal. Capítulo 407. Su nombre original era Juan, un nombre muy común. Recordaba vagamente haber vivido en un pequeño pueblo en las afueras de Grey Rock Keep. La casa estaba fría y había corrientes de aire, su madre tosía mucho y su padre murió en el derrumbe de una mina ese invierno. Más tarde, durante una época de hambruna, los aldeanos comenzaron a enviar a sus hijos al Jardín de la Misericordia, diciendo que al menos allí podrían alimentarse adecuadamente. Él estaba entre el último grupo en ser enviado. En ese momento, a su madre solo le quedaba un aliento de vida, diciéndole que fuera obediente y viviera bien. En aquel lugar, de hecho, hubo buena comida y bebida por un tiempo. En aquel entonces, todavía creía que las personas vestidas con túnicas blancas bajo las lámparas eran amables. Hasta que un día quedó inmovilizado sobre una mesa de metal. Instrumentos fríos, anillos de sujeción, agujas que le perforaban la columna vertebral, sus gritos eran apagados, como si estuviera sumergido en agua. Más tarde, incluso el sonido desapareció. La sensación de dolor fue eliminada, el recuerdo fue borrado y su nombre fue borrado. Solo quedaba un número, el número 2371. Su mundo se resumía en pocas palabras: escalar, matar todo a su paso, destruir. Temprano esta mañana, lo sacaron de su jaula, le insertaron tubos de metal en el área entre el esternón y la clavícula, y mientras le inyectaban el líquido medicinal, todo su cuerpo parecía arder de adentro hacia afuera con brasas brillantes. Una botella de poción de color rojo oscuro, más turbio que nunca. Los tubos pulsaban debajo de su piel. Era como si su sangre estuviera siendo infundida con algo extraño. Su corazón se aceleró, su estómago se encogió y sus sentidos del olfato y del oído se volvieron locos. Esta fue solo una muestra que había completado el proceso final. La orden zumbó en el cerebro del número 2371, sube, sube, sube. Luego se arrastró por la piedra negra y metálica de los muros de la ciudad imperial, con las extremidades extendidas en articulaciones invertidas, moviéndose como un lagarto gigante sin cuerdas vocales. Sus uñas se clavaron en las grietas de las rocas, el sonido clac-clac era tan débil que era casi inaudible. El número 2371 olió sangre, ese olor hizo que la masa de niebla negra en su pecho se agitara. Una fina niebla roja se deslizaba desde debajo de su piel y recorría sus vasos sanguíneos hacia sus extremidades como un ser vivo. Esa era una energía de batalla completamente distorsionada y de color sangre. Con cada latido, la niebla roja se expandía medio centímetro a su alrededor, tiñendo de carmesí las sombras de la muralla de la ciudad. Los músculos de sus antebrazos se tensaron y deformaron, y se pudo ver un tejido similar a una escama tratando de crecer debajo de su piel. Como el alma remanente de alguna antigua raza de dragones, rugiendo dentro de su cuerpo. El calor de la poción continuó irradiándose hacia arriba. De vez en cuando, una breve sensación de vacío surgía en su pecho, como el instante en que su corazón se olvida de latir. Su respiración se hizo más superficial y sus hombros y espalda temblaban ligeramente de vez en cuando. Todas estas fueron manifestaciones de la dosis final. Con esa dosis una persona podría sobrevivir un máximo de 2 días. Pero él no entendía ese conocimiento, ni tampoco necesitaba hacerlo. Solo le faltaba ejecutar la orden que Remont había grabado personalmente en su conciencia. Subir. Elimina todo lo que se interponga en tu camino. Destruir.
Luego continuó subiendo, sus nudillos crujiendo y enviando chispas contra la piedra de acero negro. De repente, un líquido hirviendo cayó desde arriba. Ácido, saliva de un dragón verde. Bajo esta sustancia, un humano normal se convertiría en un charco de agua sangrienta antes de siquiera gritar. Incluso el I de batalla de un caballero de élite se corroería con tal ácido. Sin embargo, el número 2371 no se movió. No, solo se puede decir que este nivel de ataque ni siquiera era capaz de activar sus instintos más superficiales. El ácido le golpeó los hombros y la espalda y su piel emitió un siseo penetrante. Pero, en el instante siguiente, el poder oculto en su cuerpo estalló como si fuera provocado, y sus huesos crujieron. Bajo la energía de color rojo sangre de la batalla, escamas de color gris oscuro, similares a uñas, crecieron sin control en un instante. Como si la sombra de un antiguo linaje de dragones estuviera despertando debajo de su piel. Las escamas no solo se endurecieron, sino que también brillaron con un tenue brillo metálico, como un segundo exoesqueleto nacido para la batalla. El ácido quedó bloqueado a la fuerza en la superficie en el momento en que entró en contacto, dejando solo un tenue humo blanco donde cayó. Cuando una escama se desgastaba, inmediatamente crecía una nueva en su lugar. Erosionado de nuevo, volvió a crecer. El soldado número 2371 no sentía dolor, simplemente seguía órdenes, seguir subiendo. La luz sobre la muralla de la ciudad se intensificó de repente. Esta fue la señal de que se estaba activando un círculo mágico. Los patrones de rayos dorados de protección divina explotaron sobre su cabeza, y un poder mágico similar al de un rayo quemó sus escamas, produciendo un sonido chisporroteante como carne asada. Un rayo atravesó todo su cuerpo, desde su columna vertebral. Cualquier otro caballero ya habría perdido el aliento, tendría los 5 sentidos destrozados e incluso sangraría por los 7 orificios. Pero el vuelo número 2371 se detuvo menos de medio segundo. Sus músculos y huesos se adaptaron y fortalecieron rápidamente bajo la acción del rayo, incluso memorizando el camino de la corriente para reducir aún más el daño del siguiente rayo, pero sus movimientos no cesaron. Él ni siquiera sabía lo que era el dolor. Allí donde las escamas habían sido agrietadas por el impacto del rayo, rápidamente brotaron escamas nuevas, incluso más duras que las anteriores. Para cerrar. El punto de activación del círculo mágico de protección divina estaba ubicado justo encima, una herramienta mágica de plata incrustada en la muralla de la ciudad, tallada con patrones intrincados. El número 2371 levantó la palma de su mano, lo que ya no se llamaban uñas, sino el prototipo de garras de dragón. ¡Crack! Rompió el cierre metálico que sujetaba el nudo. Levantó los ojos y mordió con la boca la piedra conductora de maná expuesta. Sus afilados colmillos se hundieron profundamente. ¡Crack! Un poder mágico explotó en su boca. El nódulo de implantación fue arrancado a la fuerza mediante una mordedura. En ese instante, el poder mágico de los nudos circundantes quedó completamente paralizado, como si una bestia gigante le hubiera mordido las espinas. El mago en la pared se quedó completamente estupefacto, un monstruo. En el instante en que el grito salió de su garganta, las pupilas verticales del número 2371 ya se habían vuelto hacia arriba, fijándose en su posición. Al principio, los caballeros simplemente estaban aterrorizados por el grupo de jóvenes caballeros de sangre de dragón que escalaban las murallas, pero ese miedo pronto fue devorado por un temblor aún más profundo. Porque la oscuridad fuera de la ciudad estaba siendo desgarrada por nuevos sonidos, más ordenados, de cascos de hierro. Era el sonido de una legión de caballeros marchando al unísono. Miles y miles, cada vez más armaduras reflejaban la tenue luz de la noche, presionando hacia los muros de la ciudad imperial como una marea. Un viejo caballero estaba detrás de una almena, aunque su vista no era tan aguda como en su juventud, su intuición, perfeccionada en el campo de batalla, era más precisa que el ojo de cualquier águila. De repente agarró el brazo del caballero que estaba a su lado, con la voz temblorosa, «Mira, allá». La densa niebla fue disipada por la corriente de aire desplazada por la formación de caballería. Debajo de la ciudad, una bandera carbonizada, hecha jirones y manchada por el fuego, pero aún majestuosa, ondeaba en el viento. Un patrón de dragón en tonos de oro oscuro, con alas abiertas y garras que sostienen una espada larga imperial. Solo el ejército personal del linaje real estaba calificado para ahorcarlo. Un silencio sepulcral cayó instantáneamente sobre las murallas de la ciudad. Esa bandera fue izada personalmente por un alto caballero. Se quitó el casco, revelando un rostro que ningún caballero veterano de la ciudad imperial olvidaría jamás. Los años habían tallado profundas arrugas en su rostro, pero su mirada seguía siendo tan afilada como el filo de una navaja. Rugió, su voz desgarrando la lluvia. «Soy Karien August». Ese nombre resonó en las murallas de la ciudad como un trueno. Cuando bloqueaba la marea desbocada en la frontera, muchos de ustedes me apoyaban. Señaló el estandarte del dragón que sostenía en la mano, y su voz resonó en el aire, ahora, por unas cuantas monedas de oro manchadas de sangre que me dio esa bestia. ¿Vas a dispararle flechas a este estandarte? En la pared, la cuerda del arco de un caballero, totalmente tensada, se aflojó de repente y la flecha se desvió de su curso, rozando la abertura en la piedra. El comandante adjunto de la Quinta Legión estaba de pie en un punto alto de la muralla de la ciudad, su armadura ricamente decorada y la codicia en sus ojos más brillante que la luz de la hoguera. Había recibido el dinero del Rin y una orden de ejecución, así que rugió, «No escuchen sus tonterías. Es un traidor. Les ordeno que disparen. Quien lo mate será recompensado con 10.000 monedas de oro». Sin embargo, la lluvia de flechas siguió siendo escasa. Algunos caballeros simplemente dudaron, mientras otros bajaron la cabeza, sin atreverse a mirar directamente el estandarte con el dragón, y otros ya habían retirado silenciosamente sus flechas de las cuerdas. Fue también durante esa breve vacilación
El rugido ensordecedor provenía de fuera de la ciudad. Más de 10.000 caballeros fronterizos presionaron la ciudad imperial como una marea. Los jóvenes niños de sangre de dragón treparon en silencio, mientras la verdadera tormenta de acero atacaba desde el frente. ¡Cargar! Carien blandió el estandarte del dragón, su voz tan heroica que parecía declarar la guerra a los cielos. Su caballo de guerra alzó los cascos y relinchó en la noche. Más de 10.000 caballeros rugieron mientras lo seguían en la carga, su energía de batalla ardía como fuego en la oscuridad, iluminando cada rostro vacilante en la muralla de la ciudad. La parte superior del muro se había convertido en un escenario de caos. El primer grupo de jóvenes de sangre de dragón que subió ya había pasado el borde del muro. Se movían extremadamente rápido, como catapultados por cuerdas silenciosas, impulsados únicamente por una escalofriante intención asesina. Tan pronto como aterrizaron, la energía de batalla de color sangre en sus cuerpos explotó. Fue como si alguien de repente hubiera vertido un balde de sangre fresca a su alrededor, la niebla de sangre barrió el aire, haciendo que las gargantas de los caballeros cercanos se cerraran, dejándolos sin aliento como si estuvieran siendo estrangulados. Estos jóvenes claramente no tenían ni 15 o 16 años. Pero su energía vital de batalla, del color de la sangre, era tan densa como la de un caballero de élite que había presenciado 100 masacres. Su apariencia se asemejaba a algo que había emergido de un abismo maldito, con un lado de su cara cubierto de escamas de color gris oscuro. Sus pupilas verticales estaban sin vida, delgados colmillos estaban expuestos en las comisuras de sus bocas y runas negras pulsaban vagamente debajo de su piel. Todo esto indicó a los caballeros de la ciudad imperial que aquellos hombres ya no eran humanos. Un caballero reaccionó rápidamente, blandiendo su espada en un golpe horizontal, cortando a uno de los jóvenes que avanzaba en la cintura. Pero en el preciso momento en que la hoja atravesó su cuerpo, el joven agarró la espada con su mano. Al tocar la espada, las escamas volaron y empezó a fluir la sangre. Pero no sintió ningún dolor, no dudó y no retrocedió. En lugar de eso, usando la fuerza fija de la espada incrustada en su cuerpo, aprovechó la oportunidad para avanzar. ¡Ah! Todo su cuerpo saltó sobre el pecho del caballero y sus colmillos se hundieron con fuerza en la arteria lateral del cuello del caballero. Una columna de sangre brotó, dibujando un arco horrible en el aire. La fuerza vital del caballero explotó en desesperación, pero no pudo liberarse de ese cuerpo físico frenético. 3 caballeros cercanos avanzaron simultáneamente, pero sus movimientos fueron un momento demasiado lentos. El joven era como un lobo hambriento, desgarrando la garganta del caballero. Sangre fresca salpicó su rostro, lo que, en cambio, hizo que su de batalla color sangre fuera aún más denso. Un monstruo, gritó alguien. Algunos retrocedieron y derribaron a sus compañeros, mientras otros no pudieron sostener sus armas y sus manos temblaban. Otro joven con sangre de dragón cargó directamente contra una lanza. La punta de la lanza le atravesó el abdomen, pero no se detuvo ni un solo paso. Con las entrañas revueltas, se deslizó por el asta de la lanza hacia el caballero, agarró el casco del caballero con sus dedos y utilizó la fuerza de ambas manos. Grieta. La armadura del caballero fue abierta a la fuerza y le arrancaron la cabeza. Un segundo después, sacó la lanza de su abdomen y la blandió como un garrote, derribando a un caballero cerca de la muralla de la ciudad. Cayó una lluvia de sangre y los aullidos aumentaron y cesaron. A medida que el torrente de monstruos continuó avanzando, la línea de defensa psicológica de los defensores de la ciudad imperial fue violada instantáneamente, abriendo una enorme brecha. No vine aquí a arriesgar mi vida. No vengas aquí. No vengas aquí. Algunos se desmayaron y arrojaron sus armas para huir, algunos se arrodillaron en el suelo para orar y algunos cayeron mientras se retiraban, solo para ser pisoteados por sus compañeros. Pero los jóvenes de sangre de dragón no mostraron ningún signo de alegría. Simplemente continuaban ejecutando los comandos desplegados. Hacia arriba, matando, destruyendo, volviéndose cada vez más frenéticos hasta consumir el último vestigio de sus vidas. Y en ese momento, los muros de la ciudad imperial realmente comenzaron a desintegrarse. Aprovechando el caos en la muralla, los guardias personales del príncipe instalaron escaleras de acceso en la base de la muralla, y el segundo príncipe fue el primero en saltar sobre una escalera con su espada. Una flecha le rozó la mejilla y le atravesó la oreja, pero ni siquiera parpadeó. Entonces el comandante de la Quinta Legión, en la muralla, miró al ensangrentado segundo príncipe, que parecía un fantasma malévolo, y no se atrevió a mirar más allá, recordando la oleada de pasión que había sentido al atacar al segundo príncipe en la frontera. También se dio cuenta de que el cheque entregado por el cuarto príncipe probablemente nunca podría ser cobrado nuevamente. La tormenta aullaba contra las murallas de la ciudad y las flechas volaban salvajemente en la oscura noche y la fina lluvia, pero lo que realmente destruyó esta sección de la línea defensiva no fue la ofensiva enemiga, sino el miedo que se extendió en los corazones de los propios defensores. Un caballero que defendía el lugar finalmente no pudo soportarlo más. Dejó caer su espada larga y se arrodilló pesadamente en el agua empapada de sangre, mientras las lágrimas corrían junto con la lluvia. Su Alteza. Podemos rendirnos. No nos mate, ya he luchado contra usted antes. Aquella voz era como el lamento de una bestia moribunda. Pensó que el segundo príncipe detendría su marcha y, como en los viejos tiempos, perdonaría sus pecados, pues, después de todo, él no era más que un caballero común y corriente atrapado en la corriente. Pero no fue el segundo príncipe quien llegó. 3 jóvenes con sangre de dragón aterrizaron ante él sin previo aviso. Sus movimientos eran tan ligeros como sombras, pero tenían un poder nauseabundo. Para ellos, el concepto de rendición no existía, su mundo solo tenía una directriz: matar. Antes de que el caballero pudiera siquiera emitir un grito, los 3 jóvenes de sangre de dragón atacaron simultáneamente, los sonidos de garras,
Colmillos y lágrimas ásperas eran excepcionalmente claros por encima del sonido de la lluvia. Carne y sangre brotaban de las aberturas de la armadura, y fragmentos de huesos destrozados se esparcían por los ladrillos de piedra como escombros desechados a voluntad. Sus pupilas se dilataron y luego se contrajeron hacia arriba antes de la muerte, su última mirada aún buscando el perdón del segundo príncipe. Carien pasó junto al cadáver sin siquiera mirarlo, las suelas de sus botas crujieron en el montón de barro caliente y sangriento mientras seguía subiendo como si estuviera subiendo las escaleras hacia su puerta principal. El escuadrón disciplinario desenvainó sus espadas, intentando formar una línea defensiva, mientras uno de ellos gritaba, «¡Deténganlos! ¡Agárrense fuerte!». Antes de que pudieran terminar de gritar, Carien ya había llegado. Su espada, imbuida de energía de batalla, trazó una línea plateada a través de la lluvia. Con un golpe diagonal, los cuerpos de los 3 caballeros disciplinarios fueron instantáneamente desgarrados, desde el pecho hasta el abdomen. La armadura se hizo añicos, la sangre salpicó la lluvia y numerosos trozos de cadáveres rodaron por la ladera. Carien levantó la punta de su espada rota, su voz fría y dura como el hierro sacado de un horno, «Despejaremos un camino matando». Su voz no era aguda, pero aún así, ahogaba todo el viento y la lluvia. «No dejéis a nadie con vida». Esa frase fue como encender pólvora. En el instante siguiente, el joven Sangre de Dragón, la caballería de hierro de la frontera y los caballeros desertores se lanzaron hacia la brecha como un torrente. Toda la línea defensiva de la ciudad se derrumbó en medio de un zumbido, la superficie de piedra vibró bajo el peso de los pasos. Las escaleras de subida estaban apoyadas contra las paredes, con sus ganchos de metal sujetados firmemente en las aberturas. Cientos de miles de caballeros comenzaron a subir, sus armaduras de hierro chocando constantemente entre sí, produciendo sonidos profundos y estruendosos. El agua de lluvia corría por sus placas de armadura, pero no podía saciar su sed de sangre ni su intención asesina. Capítulo 408. Sobre la torre del Palacio Real, el viento y la lluvia golpeaban con fuerza contra las ventanas vidriadas, creando un sonido crepitante pero delicado. Toda la capital imperial temblaba en la noche, y la figura del nuevo regente, Reno, se reflejaba en la pared de cobre alquímico detrás de la ventana, pareciendo cada vez más delgada y siniestra. Tenía en la mano un delicado telescopio alquímico y la visión reflejada en la lente le heló el alma. Aquella bandera de dragón, de color dorado oscuro, empapada en sangre y lluvia, estaba siendo izada lentamente sobre la muralla principal de la ciudad, golpeando violentamente el viento. Esta era la bandera del alma militar del imperio y, en ese momento, representaba el regreso del segundo príncipe. La respiración de Rin se volvió irregular. Vio con sus propios ojos como la caballería de élite que él había armado pesadamente se retiraba como una marea. Observó a los monstruosos jóvenes con sangre de dragón masacrarse unos a otros en la niebla sangrienta, destruyendo la línea de defensa pieza por pieza. La taza de porcelana que sostenía se hizo añicos. Los fragmentos de vidrio le perforaron la palma de la mano y la sangre corrió lentamente entre sus dedos. Sin embargo, él parecía ajeno a todo, sus ojos estaban llenos solo de una furia incontrolable y una realidad inaceptable. «Loco», susurró Rine apretando los dientes. «Todos están locos. Carien está loco, ¿cómo se atreve a enviar al ejército fronterizo a la capital imperial? No piensa en el imperio para nada, traidor, rebelde, villano». Las malas palabras salieron a borbotones en medio de la explosión de sus emociones. Los guardias cercanos se arrodillaron aterrorizados. «Su Alteza, ¿qué hacemos ahora?». El segundo príncipe ya ha traspasado la muralla de la ciudad. Rin respiró profundamente. Cuando volvió a levantar la vista, su ira se había transformado en la gélida malicia de una víbora. «¿Qué debemos hacer?», repitió en voz baja. Ya que el segundo hermano eligió convertirse en un monstruo, la punta de su dedo rozó el frío metal del telescopio. «Entonces no me culpes por abandonar el afecto fraternal». De repente se puso de pie y rugió: «Ordenen a todos los escuadrones de caballería de la ciudad interior que avancen. Quinta legión, 11ª legión, 18ª legión, movilicen todas sus fuerzas. Dile a los comandantes de la legión que si se resisten esta noche, les concederé el título de conde, les concederé el título de duque, uno por uno. Abran el tesoro nacional, lleven los lingotes de oro al campo de batalla». Levantó su dedo ensangrentado, señalando el oscuro campo de batalla en las afueras de la ciudad. «Pago inmediato por muertes». El guardia se quedó sin aliento con asombro. Rin estaba completamente inmerso en su propia lógica, todavía creyendo, bajo grandes recompensas, seguramente habrá hombres valientes. Con 3 regimientos imperiales de caballeros formales avanzando, la ventaja en mano de obra y equipo podría aplastar al segundo príncipe. Tenía la ventaja numérica, mientras resistiera, podía esperar que las legiones de la ciudad exterior llegaran como refuerzos. Si lograban resistir medio mes más, la situación se revertiría. Las alarmas sonaban incesantemente por toda la ciudad, pero las 3 líneas de defensa ya eran como llamas moribundas, que brillaban brevemente y se extinguían rápidamente. En la plaza interior se movilizaron apresuradamente 3 falanges fuertemente blindadas, la 8ª legión, la 11ª legión y la 5ª legión. Su armadura era impecable, sus formaciones disciplinadas, pero sus temperamentos eran distintos. La 8ª legión, rigurosamente disciplinada y excelentemente equipada, había sido leal al cuarto príncipe desde el principio. La 11ª legión, una legión veterana, muchos de cuyos oficiales habían acompañado al segundo príncipe en las sangrientas guerras en el territorio del sur. La 5ª legión, que acababa de obtener méritos militares en las murallas de la ciudad, tenía los bolsillos rebosantes de monedas de oro otorgadas por el Rin. Los 3 ejércitos formaron un muro de hierro, intentando cerrar la brecha. Sin embargo, al instante siguiente, el suelo tembló.
El segundo príncipe, Carien, montó su caballo de guerra y entró en la plaza en medio del polvo y la niebla sangrienta. Su armadura estaba rota, su capa manchada de sangre casi completamente negra y su rostro cubierto de cicatrices. El agua de lluvia se filtraba a través de las manchas de sangre, dándole el aspecto de un dios de la matanza que hubiera salido de una carnicería. Detrás de él estaban el feroz joven Sangre de Dragón y el regimiento de caballeros de la Guardia Fronteriza. Aquella imagen era como un muro imponente e infernal en movimiento, que hacía que se apretara el pecho de todos los que se paraban ante él. Un caballero comandante de la 8ª Legión reprimió su miedo y levantó su espada larga. Por orden del regente, supriman a los rebeldes. Todas las fuerzas, al ataque. Sin embargo, su voz solo llegó hasta la mitad, porque las falanges de los otros dos lados permanecieron inmóviles. Carien levantó el estandarte del dragón y gotas de sangre carmesí corrieron por el asta de la bandera, extendiéndose lentamente hacia la formación de la 11ª Legión. Levantó el brazo, y su voz atravesó la cortina de lluvia como un rugido, 11ª Legión. Yo personalmente les entregué la bandera del regimiento, la espada rota y el corazón sincero hace 20 años en el territorio del sur. ¿Ahora clavarán esa espada en esta bandera? La mano del comandante de la 11ª Legión tembló levemente en la empuñadura de su espada. Se quedó mirando el rostro casi loco de Carien, bañado en sangre y fuego, pero otra imagen apareció en su mente. De regreso al campo de batalla del territorio del sur, siguió a este hombre, luchando por sobrevivir en medio de una montaña de cadáveres y un mar de sangre. Luego giró la cabeza y miró hacia el Palacio Real. Rin se escondía en el interior de la torre, atreviéndose a dar órdenes solo a través de un telescopio, capaz únicamente de esparcir monedas de oro y gritar consignas. El oficial supervisor notó la vacilación de las tropas y gritó, 11ª Legión. ¿Te están desobedeciendo órdenes? ¿Cuánto oro ha gastado Su Alteza Rin en ustedes? Oro. La boca del comandante de la 11ª Legión se torció, como si hubiera escuchado un chiste absurdo. En el segundo siguiente, sacó su espada, sin apuntar al segundo príncipe, pero golpeando brutalmente al oficial supervisor en el hombro y el cuello. La sangre brotó y el oficial supervisor cayó al suelo, convulsionando. El comandante giró su caballo, alzó su espada larga y su rugido destrozó las caóticas corrientes de aire de la plaza interior. 11ª Legión. Reciban al mariscal de vuelta al palacio. ¿De quién se atreva a obstruir, que lo mate sin piedad? Miles de caballeros giraron simultáneamente, levantando sus lanzas en perfecta sincronía, convirtiéndose instantáneamente en aliados del segundo príncipe. Este repentino giro de los acontecimientos hizo que el rostro del caballero comandante de la 8ª Legión palideciera. Miró bruscamente a la 5ª Legión a su derecha. El comandante de la 5ª Legión miró las pesadas monedas de oro que tenía en el bolsillo. Cerró los ojos, el dinero abundaba, pero la vida era singular. Probablemente Rin ya estaba muerto. Lentamente levantó la cabeza, revelando una sonrisa de alivio. Mis disculpas, mi viejo amigo. La luz de su espada atravesó la espalda del oficial supervisor, salpicando sangre en su armadura. 5ª Legión, obedezcan mi orden, retirada total. Protejan a Su Alteza el segundo príncipe. Sin embargo, su ruta de retirada no tenía como finalidad apoyar al segundo príncipe, sino avanzar hacia el distrito noble para saquear y robar, explotando al máximo la situación inestable. La línea del frente de la 8ª Legión quedó inmediatamente aislada e indefensa. Al frente estaba el ejército vengativo de Carien y la juventud Sangre de Dragón, el flanco izquierdo estaba ocupado por la desertora 11ª Legión, y el flanco derecho por la 5ª Legión, que estaba saqueando con el pretexto de retirarse. El comandante de la 8ª Legión se giró lentamente, mirando hacia la torre del Palacio Real, sus ojos revelaban desesperación. Su Alteza, por favor concédanos un milagro. Pero la torre estaba vacía. No había ni la sombra de una persona. El duque Remont cabalgó bajo la lluvia, su armadura brillaba con un frío color plateado bajo los relámpagos. Sus palabras fueron despiadadas, como una sentencia, que nadie sobreviva. Que todos vean las consecuencias de servir al Rin. La masacre ha comenzado. Los jóvenes Sangre de Dragón atravesaron la pesada armadura de la 18ª Legión como si fuera papel. Las largas lanzas de la 11ª Legión perforaron los pechos de aquellos que una vez fueron sus camaradas, atacándolos desde el costado. El segundo príncipe cargó a caballo, y su espada cortó la pata delantera del caballo de guerra del comandante de la 18ª Legión. El caballo relinchó y se arrodilló, y Carien saltó hacia adelante, aplastando el esternón del comandante con un pisotón. La sangre corría por la plaza, formando pequeños riachuelos a lo largo de las grietas de los ladrillos de piedra. En menos de una hora. El triángulo de hierro en el que Rine había depositado sus esperanzas, la 8ª Legión, la 11ª Legión y la 18ª Legión, se había derrumbado por completo. La 18ª Legión fue aniquilada, y la plaza interior, envuelta en una niebla de sangre, quedó teñida de rojo como un charco de sangre después de la muerte de un dragón. La sangre corría por las escaleras y serpenteaba hasta formar un charco al pie de la torre del Palacio Real. El piso superior de la torre todavía estaba cubierto con esa costosa alfombra roja y dorada, pero ahora la alfombra había perdido todo su significado simbólico. El té rojo se derramó de la taza de porcelana volcada, mezclándose con la pulpa de fruta en el suelo, y fue pisoteado, creando un desastre. El color era turbio, como un charco de sangre que se oscurece. Una sola moneda de oro continuó rodando lentamente hasta que finalmente golpeó la pared y emitió un sonido claro, pero estridente. La torre estaba completamente en silencio. Sin embargo, fuera de la ventana, los sonidos de asesinatos, gritos, armaduras rotas y el ruido de cascos sacudían el suelo como docenas de tormentas que venían de todas direcciones.
El capitán de la guardia personal se tambaleó hacia el Rin, al arrodillarse, su rodilla golpeó las monedas de oro esparcidas, produciendo un continuo sonido metálico. Agarró los pantalones de Rin, con la voz entrecortada y temblorosa. Su Alteza, se acabó todo, señaló hacia la ventana, la Quinta Legión, tomó su dinero y se retiró. Rin parpadeó, como si pensara que había escuchado mal. ¿Retrocedes? Y dijo el guardia con voz entrecortada, el contrato solo cubría la defensa de la ciudad, no la muerte. Ahora están saqueando la calle comercial, diciendo que necesitan recuperar su inversión. Rin sintió un nudo en la garganta, dejó escapar un sonido seco. Díganles que voy a añadir otros 100.000, no, 200.000. Y díganle al comandante que venga a verme. Es inútil, Alteza, dijo el guardia temblando. El ojo de Rin se movió como si lo hubieran pinchado con una aguja afilada. El guardia, con la lengua aparentemente retorcida por la malicia, continuó pronunciando las palabras más fatales, y la 11ª Legión. Rin cerró los ojos, usando todas sus fuerzas para mantener la compostura. ¿Y qué pasa con ellos? Les pagué el doble. Su Alteza, la voz del guardia casi se quebró, el segundo príncipe gritó una vez, y desertaron, tiraron su paga militar al suelo, diciendo que era dinero sucio. Y luego tomaron la iniciativa en la masacre de nuestro oficial supervisor. La mirada de Rin estaba vacía, como si no hubiera entendido nada. ¿Y qué hay de la 18ª Legión? Diles que resistan. Son la última línea de defensa de la capital imperial. El capitán de la guardia tembló como un colador. Su Alteza, la 18ª Legión ha sido completamente aniquilada, rodeada por 2 flancos y diezmada. Nadie opuso resistencia. Nadie sobrevivió. A Rin aparentemente le habían arrancado la columna y se desplomó sobre la alfombra. Luego se arrastró hasta la ventana, con las manos temblorosas mientras se apoyaba en el alféizar, poniéndose de pie débilmente. En la noche sobre la capital imperial, donde la niebla de la lluvia y la luz de color rojo sangre se superponían, vio esa escena. El segundo príncipe Karien, cubierto de sangre, yacía en el centro de la plaza interior, en medio de una montaña de cadáveres. Su caballo de guerra exhaló una niebla blanca y sus cascos pisotearon el cadáver destrozado del comandante de la 8ª Legión. Levantó una espada larga imperial rota y rugió hacia el cielo. ¡Ataquen! Ese rugido fue respondido simultáneamente por la rebelde 11ª Legión, el regimiento de caballeros de la frontera e incluso los monstruos de sangre de dragón, cuya intención asesina y fanatismo se fusionaron en una abrumadora marea negra. El sonido sacudió toda la ciudad imperial. Los ojos de Rin perdieron el foco. No había el menor destello de monedas de oro, ninguna pretensión de autoridad, ninguna promesa, contrato o moneda que él hubiera manejado con tanto cuidado. Solo había un príncipe que poseía genio militar, linaje imperial y prestigio genuino. Y el Rin nunca había poseído tales cosas. Nunca tuve la confianza de ninguna legión de esa manera. Nunca confié mi vida a ningún caballero. Se rió de repente. El sonido, al salir de su garganta, era más feo que un grito. La Avenida del Triunfo, que antaño simbolizaba la riqueza y la gloria del imperio, ahora estaba devorada por la noche y el fuego sangriento. La lluvia no pudo lavar el hedor de la sangre, la luz de la hoguera no pudo iluminar la desesperación. Sin el obstáculo de las murallas de la ciudad, el orden que el Rin había construido fue aplastado por la violencia como si estuviera hecho de papel. Las lealtades mantenidas a través de contratos, recompensas y retórica diplomática resultaron vulnerables frente al acero y la sed de sangre. El corazón de toda la capital imperial se transformó en un purgatorio en cuestión de 15 minutos. La legión fronteriza no se dirigió inmediatamente al Palacio Real. Eran como lobos sueltos en un campo lleno de carne, dirigiéndose directamente a los barrios ricos y las calles comerciales de ambos lados de la Avenida do Triunfo. ¡Rompe todo! La puerta de hierro de la joyería fue aplastada y deformada por martillos de guerra, y luego se derrumbó. Caballeros con armaduras rotas y manchadas de sangre irrumpieron en la tienda, corriendo como perros rabiosos. Se hicieron añicos cuadros al óleo extremadamente caros solo para raspar la hoja de oro que decoraba los marcos. Una mujer noble huyó de un callejón lateral, desplomándose en el suelo y pidiendo clemencia, con diamantes y piedras preciosas brillando débilmente en la oscuridad. Un caballero se inclinó y tomó su mano, hermosa. Un destello de acero y 4 dedos cayeron al suelo. La sangre se diluyó rápidamente bajo la lluvia. El caballero se pisó los dedos, arrancó el anillo de rubí de sus dedos amputados y lo guardó con indiferencia en su bolsillo. Sigan saqueando, rugió. El duque dijo que esta noche la capital imperial es nuestro terreno de caza. Constantemente atormentados por pociones, los jóvenes de sangre de dragón ya no podían distinguir entre amigos y enemigos, entre orden y propósito. Lo único que les quedó fue el deseo depredador más primitivo. En el centro de la Avenida do Triunfo, 3 jóvenes con sangre de dragón rodearon a un caballo de guerra herido. El primer joven atacó la pata del caballo y sus colmillos desgarraron la carne. Otro joven agarró la cola y arrancó un gran trozo de piel de caballo ensangrentada. El tercer joven se arrodilló sobre la sangre, desgarrando con sus garras las entrañas abdominales del caballo como una bestia salvaje, mientras la sangre goteaba constantemente de su barbilla. Los civiles que pasaban estaban aterrorizados, arrodillados, vomitando y convulsionando, su propio instinto de huir dominado por el miedo. Al segundo siguiente, los ojos de los jóvenes de sangre de dragón se volvieron hacia ellos. Sus pupilas verticales se contrajeron y una luz roja parpadeó en sus profundidades. En ese momento, encontraron una nueva presa. En medio de todo el caos, solo 2 unidades mantuvieron su propósito, la ferozmente leal guardia personal del segundo príncipe y la caballería de hierro de roca gris de Remont. Llevaban rollos de pergamino cubiertos con nombres escritos en densas inscripciones.
Cada nombre representaba una familia que había apoyado a Rine durante su ascenso a la fama. A continuación, Beaver Manor. La caballería de hierro de roca gris derribó la puerta con martillos de hierro, la puerta se hizo añicos. Los nobles que estaban dentro ni siquiera tuvieron tiempo de esconderse antes de ser arrastrados hacia los pilares de piedra del exterior. Dios mío. Mi familia se vio obligada a asistir a la ceremonia. No lo apoyamos en absoluto. Nadie oyó. Un caballero agarró una estaca con púas y la clavó en el omóplato del noble. La sangre corría por la columna de piedra, mezclándose con el agua de lluvia en los escalones y formando un arroyo oscuro. No hubo juicio. No hubo acusaciones ni explicaciones superfluas. Venganza pura y simple. La otra esencia de la guerra. La orden de Carien fue simple: arresten a todos los colaboradores. Así, la vida otrora lujosa y respetable de estos nobles se derrumbó por completo esa noche, con sangre corriendo por los escalones de piedra y manchando de rojo los marcos de las puertas. La calle más próspera de la capital imperial estaba decorada con imágenes de la muerte, asemejando un pasaje de sacrificios. Capítulo 409. La última defensa antes de la puerta principal del palacio había sido reducida a pedazos a sangre y fuego. Aquella noche lluviosa, los escalones de piedra estaban resbaladizos y por todas partes yacían los cadáveres de los guardaespaldas caídos. Solo el último escuadrón de guardaespaldas todavía intentaba formar una línea contra esa espada ensangrentada, mientras el segundo príncipe Carien avanzaba paso a paso. Su capitán, cubierto de heridas y con la armadura hecha jirones, levantó su gran martillo y rugió: Su Alteza. Hemos perdido. Perdone la vida del cuarto príncipe Rain, se lo imploro. Carien no respondió. Él simplemente levantó la vista. La mirada en sus ojos era la de una bestia saliendo de una pila de cadáveres, hueca, pero exudando una frialdad escalofriante. El corazón del capitán se congeló, pero aún así apretó los dientes y blandió el martillo contra él. Aferrándose a un último vestigio de esperanza, rugió y golpeó con el enorme martillo. ¡Ja! El martillo cayó como un trueno. Pero Carien no se rindió. Enfrentó el golpe letal de frente, imbuido de un aura de batalla. En el instante siguiente, su pesada espada describió un arco despiadado. ¡Pu! La cabeza del capitán voló hacia el cielo y aterrizó al pie de la escalera. Carien apartó de una patada el cadáver decapitado, con la voz ronca como lija sobre hierro. ¿Dónde está Rain? Lo despellejaré vivo. Auge. Las grandes puertas del salón de ministros quedaron reducidas a pedazos. Afuera, dos figuras destacaban en marcado contraste. El duque Remont estaba montado en un alto caballo de guerra, su armadura relucía y su capa no tenía ni una mota de polvo. Se alejó con el aspecto más de un turista elegante que de un participante en un golpe de estado en la capital. Al otro lado, Carien estaba empapado en sangre, su armadura estaba rota y la sangre aún goteaba de sus manos. Entró en el salón de ministros sobre una alfombra de cadáveres, un demonio regresado del infierno. A lo largo del vasto salón se encontraban dispersos pergaminos de piel de oveja, decretos con sellos dorados, órdenes parcialmente selladas, la nueva carta, los avisos de asignación presupuestaria. Los mandatos de transferencia de tropas, políticas que Rain había ensayado y perfeccionado durante años antes de convertirse en regente, la piedra angular de su sueño de remodelar el orden imperial. Ahora eran sueños destrozados, reducidos a nada por la sangre y el hierro. Varios funcionarios se orinaron en sus pantalones, se acurrucaron bajo sus escritorios y temblaron, con miedo incluso de respirar. Rain se encontraba solo ante el trono del dragón. Todavía vestía la toga blanca inmaculada del regente, pero en medio del olor a sangre, parecía grotesco, como un monaguillo que hubiera entrado en un matadero. Cuando Carien se acercó, Rain no sacó su espada. En lugar de eso, agarró contratos, libros de contabilidad y archivos del suelo y se los arrojó a la cara a Carien. Atrás, gritó. Si muero, serán traidores. La ley imperial los juzgará. La burocracia atacará. Y el reino entero se derrumbará. Como un náufrago aferrado a un trozo de madera a la deriva, intentó construir una última barricada de ley e interés propio, las mismas cosas en las que siempre había creído. Pero frente a la sangre y el aura de la batalla, esas palabras fueron lamentablemente débiles. Remont espoleó su caballo y el sonido de los cascos resonó en el salón de ministros. Miró a Rain como se mira a un payaso patético. Su Alteza, dijo Remont secamente, todavía es usted muy ingenua. Frente al poder absoluto, el lenguaje de los funcionarios no vale nada. Se inclinó y recogió la nueva carta imperial, que llevaba el sello del imperio. Con un movimiento casual de su espada, la gruesa carta fue cortada por la mitad. En cuanto a la ley, Remont dejó caer la piel de oveja a los pies de Rain. Esto es papel desperdiciado. El segundo príncipe, Carien, no perdió más tiempo. Dejó a un lado su espada larga tallada y, como una bestia acorralada, aceleró los escalones. En ese momento, su mundo quedó reducido a bloques de color rojo y negro. El rostro habitualmente sereno de Rain ahora estaba contorsionado. Este contraste desencadenó una ola de intensa emoción en el pecho de Carien. Así pues, el hermano que lo había llevado al borde del abismo, frente al terror, no era diferente de los demás. Golpear. La espalda de Rain golpeó con un ruido sordo contra la fría base de piedra del trono del dragón. Mientras intentaba levantarse, el brazo de hierro de Carien la apretó alrededor del cuello. Las manos de Rain se arañaban frenéticamente, sus uñas rechinaban contra los brazaletes sin producir siquiera una chispa. Sus piernas se agitaban en el aire y las suelas de sus botas golpeaban el mármol como un hombre que se está ahogando y trata de alcanzar el vacío.
Carien observó la lucha, la cuerda tensa dentro de él finalmente se rompió, la agonía de la emboscada con su brazo cortado. Las miradas apáticas en los rostros de antiguos camaradas cuando se cortaron los suministros en la frontera. Los comandantes de las legiones fueron obligados a arrodillarse por los auditores. Carien no necesitaba pruebas, lo sabía desde hacía mucho tiempo, Rain me quiere muerto. No fue un asesinato repentino, comenzó en el momento en que su autoridad militar fue erosionada, sus arcas vaciadas, los burócratas presionados, paso a paso, Rain lo condujo a la muerte. Hoy, la venganza finalmente se cumplió, las lágrimas atravesaron la sangre en las mejillas de Carien. El rostro de Rain se volvió de un morado oscuro y horrible, sus ojos estaban rojos, todavía desconcertado. No tenía ningún sentido en absoluto. ¿Por qué el dinero ha perdido su poder? ¿Por qué la civilidad ha sucumbido a la fuerza bruta? ¿Por qué? Susurró con la voz ronca, con su último aliento. Grieta. El sonido agudo y áspero de una laringe al romperse. Los ojos de Rain perdieron el foco, los planes para reconstruir el imperio se derrumbaron junto con su vida. Su cuerpo, un cascarón vacío, se desplomó ante el trono del dragón. La facción civilizadora del imperio pereció a los pies del símbolo del poder imperial. Arg. Carien lo soltó, el rugido resonó bajo la cúpula del salón de ministros, sacudiendo las almas de los funcionarios que se escondían detrás de los pilares. Al pie de la escalera, Remont permaneció en silencio. Al observar el temblor de Carien, que casi se derrumba, se ajustó el puño de la camisa y reveló una sonrisa débil y escalofriante. Fue la satisfacción de un artesano inspeccionando una espada que él mismo había forjado. Hace unos momentos, Carien era solo un príncipe fracasado y sin futuro. Ahora, después de haber asesinado públicamente a su propio hermano, el regente del imperio, había quemado todos los puentes. Esto significaba que finalmente podría convertirse en el emperador que Remont deseaba. Remont subió los escalones, los tacones de sus botas resonaban firme y rítmicamente sobre la fría piedra. Acercándose a Carien, sostuvo suavemente el hombro tembloroso del príncipe, calmando a un niño en medio de una pesadilla. Muy bien, Su Majestad. Antes, la avenida do Triunfo brillaba con luces que nunca se apagaban, ahora, solo el viento aullaba a través de los muros derruidos. Hace 7 días, las flores adornaban la calle mientras los nobles decoraban la avenida para celebrar la ascensión del cuarto príncipe Rain como regente, transformándola en el corazón palpitante del imperio. 7 días después, en aquella misma amplia avenida se alzaban filas de orcas, cuyas vigas crujían bajo la lluvia nocturna como un lamento por el antiguo orden. El barro, pisoteado por los cascos, mezclado con sangre, olía a vino y a hollín, creando un olor nauseabundo. Las llamas del exclusivo barrio danzaban y se reflejaban en los charcos como lenguas de fuego que se retorcían contra el cielo nocturno. Ante esta horca, el duque Simmons fue arrastrado. Ya no poseía la gloria que tenía 7 días atrás. Los harapos de su prisionero estaban cubiertos de barro, entre las lágrimas, se veían sus delgadas y atrofiadas rodillas. Su peluca se había caído durante el transporte, dejando al descubierto un cabello ralo y canoso. La lluvia había caído sobre su rostro, dejándolo resbaladizo, pero no pudo disipar el desconcierto y el terror en sus ojos. Este patriarca de las 8 grandes familias ahora parecía un viejo pez arrastrado a la orilla, jadeante, deshidratado, moribundo. Yo soy un votante, tengo inmunidad, murmuró Simmons repetidamente, como si recitara un hechizo protector, pero con cada grito su voz se debilitaba. Fue como si él mismo se hubiera dado cuenta de que estos títulos no podrían salvarlo en la capital imperial. El verdugo se detuvo ante él, alzó la voz y proclamó a los caballeros que lo rodeaban: Simmons Gran, de las 8 grandes familias, traidor al antiguo imperio, que abandonó su deber militar y ayudó a los rebeldes. Por la ley marcial, cuélguenlo. Soy un ministro leal. Siempre he apoyado a la corona. Antes de que pudiera terminar, le colocaron una bolsa en la cabeza, amordazando por completo su voz. El nudo se apretó. El capitán levantó la mano y con un movimiento rápido la bajó. Suéltame. La tabla fue arrancada, el cuerpo de Simmons se tambaleó hacia abajo y un crujido apagado resonó en su garganta. Sus piernas se movieron unas cuantas veces, sacudiendo la soga de modo que se balanceó suavemente, como una rama seca en el viento. Pronto, sus problemas cesaron por completo. La lluvia seguía cayendo, sin poder lavar la sangre de la avenida do Triunfo. Los vestigios otrora ilustres de las 8 grandes familias ahora se mecían con el viento y la lluvia, las primeras ofrendas en el nuevo mapa de la capital. Además de Simmons, en el caso también fueron nombrados varios exfuncionarios de alto rango del imperio. Kallen, el tutor de Rain, el mentor detrás de cada paso de su toma de poder. Mace, jefe de la censura, autor de la nueva carta. El ministro del Tesoro, Beryl, el mismo hombre que cortó el suministro de grano a los caballeros del segundo príncipe. Decenas de empleados civiles, todos ellos exmiembros del núcleo de ese círculo de élite. Ahora sus cuellos estaban atados con la misma cuerda. Con el rostro cubierto de una pasta gris y los ojos hundidos, fueron conducidos como ganado a arrodillarse bajo la horca. El viento de la noche levantó los sacos, las gotas de lluvia golpeaban sus caras, pero ninguno de ellos hacía ruido. El telón cayó más rápido de lo que nadie esperaba. Mientras las cintas se tensaban al unísono, bajo los plátanos que bordeaban la avenida do Triunfo, los faroles festivos desaparecieron. En su lugar, cadáveres colgaban de las ramas. En sus pechos llevaban carteles que decían: parásitos del Ministerio de Finanzas, traidores de la censura, lacayos del Rin. A medida que el viento nocturno se levantaba, docenas de cuerpos se balanceaban suavemente y las tablas de madera chocaban entre sí con un sonido hueco. Los plebeyos que presenciaron la escena mantuvieron la distancia, sus rostros inexpresivos, no suplicaron por los muertos ni se atrevieron a hablar.
Ya lo habían entendido, el nuevo amo era más cruel que el anterior. Las altas ventanas del salón de ministros aún dejaban caer el agua de lluvia en largos arroyos que se deslizaban por el cristal. El rugido constante de la tormenta en los aleros era amortiguado e implacable, como si toda la capital contuviera la respiración, esperando la tormenta de esa noche. El segundo príncipe, Carien, se sentó en el trono del dragón. No llevaba ni túnicas ceremoniales imperiales, ni bordados en hilo dorado, ni corona, solo un uniforme de mariscal de un negro intenso, con las charreteras todavía salpicadas de sangre medio seca. Rechazó el título de regente, rechazó todos los honores que le ofrecían los burócratas. Carien simplemente levantó la barbilla y pronunció dos palabras gélidas: escribe, emperador. Las rodillas de los oficiales se doblaron al unísono, nadie se atrevió a cuestionarlo. En los escalones que conducían al salón yacía el casco destrozado del comandante de la 8ª Legión, con su lágrima oscura manchada de sangre seca. Un guardia se arrodilló, con voz temblorosa: Su Alteza, la 8ª Legión, aniquilada hasta el último hombre. Carien guardó silencio por un momento, su prótesis de metal raspó contra el apoyabrazos del trono con un chirrido estridente. Y siguieron al hombre equivocado, dijo con dulzura. Sin embargo, fueron ejemplos de caballerosidad. Levantó la mano: enterradlos con todos los honores. Dentro del salón de ministros nadie se atrevió a objetar. Era la legión más leal del Rin, y sin embargo, recibió mayores honores que cualquier traidor. Al otro lado de la sala, dos comandantes de legión estaban arrodillados, sus rostros llenos de expectación y de humildad aduladora. Habían tomado su decisión durante el asedio: desertar. Ahora creían que habían elegido el bando ganador. Majestad, exclamaron ambos al unísono, golpeándose la frente contra el suelo. Ponemos nuestras vidas a su servicio. Permítanos arrasar el reino para su majestad. Carien los miró con una mirada carente de calidez. Se le escapó una risa suave, el sonido hizo que todos los pelos de la habitación se erizaran. La 5ª Legión abandonó el campo de batalla. La 18ª Legión, cobardes temerosos de la muerte. Golpeó el apoyabrazos: lleven a cabo la aniquilación. Cayó un silencio sepulcral. 1 de cada 10 hombres moriría en el acto, el resto sería alistado en el batallón penal para atacar primero en la próxima batalla. Los dos comandantes se desmayaron, sus rostros más pálidos que cadáveres. Carien los observó desde arriba: esta es su oportunidad de redención. Con esas palabras, los corazones de todos los especuladores se apretaron. Las luces del edificio de censura se apagaron en la noche tormentosa, las puertas de hierro fueron rotas y 300 volúmenes de archivos fueron arrojados a los hornos. Carien ya no necesitaba censura, solo tribunales militares. Las cerraduras de las puertas del tesoro se rompieron, las grandes puertas se derrumbaron, haciendo temblar los sótanos. Los caballeros descargaron cofre tras cofre de oro y los apilaron en carros. Un burócrata se lamentó: este es el fondo de ayuda humanitaria. La reserva del imperio. No pueden. Carien lo interrumpió fríamente: lleva esto a los campos. Distribuye cada moneda como recompensa. En medio de la lluvia torrencial, los carros cargados de oro se dirigían a los campamentos más remotos, donde los jinetes rodeaban los cofres con antorchas y celebraban. Entonces, un nuevo decreto fue arrojado desde el trono, cayendo sobre las frías y húmedas losas con un ruido sordo y seco. Esto se refiere al decreto de gobierno marcial en tiempos de guerra. En el instante en que los oficiales levantaron la cabeza, todos sus rostros palidecieron mortalmente. Estas leyes quedan abolidas con efecto inmediato, declaró Carien en voz baja pero firme. Un burócrata no pudo contener su exclamación: Su Alteza, este es el Códice Imperial. El amo al que serviste anoche está muerto. Ante aquellas palabras nadie se atrevió a pronunciar otro sonido. Todo el salón de ministros parecía haber sido golpeado por una espada invisible que había desollado la piel de la era antigua. La raíz del dominio burocrático fue arrancada. El imperio institucional que Rain había construido con tanto cuidado quedó reducido a cenizas en una sola noche. Carien volvió a sentarse en el trono del dragón. Cerró los ojos, como si estuviera escuchando la lluvia. Después de esta noche, el imperio ya no necesitaría explicaciones. Las leyes ya no serían necesarias. Las cláusulas complejas e intrincadas redactadas por los funcionarios ya no serían necesarias. Abrió lentamente los ojos y habló con voz tranquila y profunda: a partir de hoy, el imperio será gobernado por el ejército. Nadie en la habitación se atrevió a decir una palabra. El trueno resonó en la distancia, como la primera campana fúnebre que anuncia una nueva era. Capítulo 410. La tormenta aún azotaba la capital imperial, pero dentro de la residencia temporal de la provincia Roca Gris, reinaba un silencio como si el mundo se hubiera acabado para ellos. Remont estaba sentado junto a la chimenea, tranquilo y elegante, con una apariencia que desmentía su reciente participación en un golpe de estado que sacudió al imperio. A diferencia del segundo príncipe, cuyos ojos estaban inyectados en sangre por los asesinatos cometidos en el salón de ministros, ni una sola gota de sangre manchó los dedos de Remont. Se podría argumentar que Remont fue el mayor beneficiario de este golpe. Años de planificación habían formado un enorme tablero de ajedrez, y los nobles, príncipes y comandantes de legión eran meras piezas movidas de un lado a otro. Lampard fue demasiado cauto, Carien demasiado imprudente, solo él se posicionó fuera de la portería, asegurando todo con la postura más segura. Incluso sintió un ligero placer en su corazón, un imperio tan vasto, tan antiguo y, sin embargo, tan fácilmente comprendido por él solo. Y aquellos herederos imperiales, que se enorgullecían de su astucia, luchaban por un solo escaño sin darse cuenta nunca de dónde provenía realmente el poder.
Varios pergaminos de nombramientos recién emitidos estaban esparcidos sobre la mesa. Uno de ellos decía, Raymond Grace, concedido el título hereditario de Gran Mariscal del Imperio. El papel era frío y solemne, ningún noble había ostentado ese título durante 500 años. Esto significaba que ahora poseía el derecho legal de movilizar todas las legiones excepto la Guardia Pretoriana. No simbólicamente, este era el tipo de poder que hacía que los capitanes caballeros montaran sus caballos en el momento en que llegaba la orden. En el otro extremo de la mesa había un nuevo mapa imperial. 3 puestos de mando habían sido pintados en tono gris roca. Estos eran los fértiles condados triples que rodeaban la capital, el granero del imperio. El segundo príncipe cumplió su promesa, entregando la tierra más fértil del reino. Los caballeros de roca gris se establecerían allí como guarnición, almacenarían grano, entrenarían tropas y formarían las nuevas legiones que imaginaban. Sin embargo, Raymond rechazó estas lucrativas subvenciones de investigación. Estos pergaminos registraban títulos, medallas, joyas, tierras, cosas que los nobles de la capital matarían por poseer. Para Raymond, no eran más que dulces arrojados a los niños en una fiesta, suficientes para engañar a los tontos que nunca habían visto el mundo exterior. Lo que realmente quería estaba en un cofre con correas de hierro a su izquierda. La primera capa contenía todos los mapas topográficos que los emperadores ya habían encargado de las ruinas del antiguo dragón. Cada detalle era tan meticuloso que rayaba en lo absurdo, marcando flujos de maná, estratos de roca y las posiciones exactas de los restos de huesos de dragón. Mientras Raymond los observaba, la calma en sus ojos parecía encajar con una pieza faltante del rompecabezas. En la segunda capa había un frágil volumen de piel de oveja, cuya cubierta llevaba el título manchado, Sangre de dragón. Era un registro del suero extraído de los antiguos cadáveres de dragones durante los últimos reinados. El proyecto demostró que el linaje imperial pasó un siglo intentando prolongar la vida con sangre de dragón, alcanzando incluso un nuevo nivel de existencia. Fracasaron porque los dragones que poseían eran simplemente dragones artificiales, no dragones reales. Sin embargo, el cadáver colosal del dragón de la provincia Roca Gris era el de un auténtico dragón antiguo, la única clave para completar todo el plan. Con estos documentos, el proyecto Dragon Blood Warrior, y su propio experimento de draconización, podría finalmente avanzar. Raymond contuvo la respiración por un momento. Luego cerró suavemente el paquete de piel de oveja, como si estuviera sellando una reliquia. Cerró el baúl, se levantó y caminó hacia la ventana. El trueno retumbó afuera. Contempló el paisaje nocturno de la capital iluminado por hogueras lejanas y exhaló suavemente. El segundo príncipe creía que había ganado, que él mismo ascendería al trono del dragón, pero no era más que una marioneta, esculpida personalmente por Raymond. Raymond murmuró, por fin he llegado. Mientras las palabras aún flotaban en el aire, un golpe cauteloso rompió el silencio de la habitación. Frunció el ceño con disgusto, no se dio la vuelta inmediatamente y, en lugar de eso, enrolló lentamente el pergamino y lo guardó en el bolsillo oculto de su manga. Solo cuando todo estuvo listo se dio la vuelta y dijo, pasen. El capitán de la guardia del segundo príncipe apareció en la puerta. Este hombre había estrangulado al duque Simmons en el lugar de la ejecución con una crueldad sin igual, pero bajo la mirada de Raymond, gotas de sudor perlaban su frente y sus piernas se sentían como plomo. ¿Qué es esto? La voz de Raymond era gélida. El capitán tragó saliva con dificultad, hizo una profunda reverencia y dijo, Gran Mariscal, el regente. Su Alteza tiene noticias militares urgentes. Está en la sala de mando, rompió 2 tazas con ira e insiste en que venga de inmediato. Rompiendo tazas, rió Raymond, con el desdén de quien oye ladrar a un perro hambriento dentro de una jaula. El capitán no se atrevió a levantar la cabeza. O Su Alteza dice que debemos marchar de inmediato, pero necesita sus instrucciones. Raymond exhaló suavemente, como para confirmar que la bestia del otro lado del tablero todavía estaba a salvo en su jaula. Se alisó la manga de la camisa con un tono aterradoramente tranquilo. Muy bien. Las palabras fueron pronunciadas en tono bajo, pero aún así, provocaron un escalofrío en la columna del capitán. Raymond observó al tembloroso oficial, con un brillo de diversión y evaluación en sus ojos, como si estuviera viendo a un cachorro empapado por la lluvia luchando por mantenerse en pie. Él conocía muy bien la condición de Carien. Un perro rabioso que acababa de probar sangre, asustadizo y salvaje, ansioso por proclamarse el nuevo rey. Esta creciente sensación de poder haría que Carien fuera mortal por un corto periodo, y también notablemente fácil de usar. Carien todavía necesitaba esa locura para purgar a los funcionarios públicos, ostentar el título de tirano en su nombre y luchar contra otras facciones en las futuras líneas del frente. Si Carien se da cuenta de que está siendo distraído o manipulado, el perro podría darse vuelta y morder a su dueño, por lo tanto, cada paso debe tomarse con precaución. Démosle dignidad, se dijo Raymond. Que se pavonee unos días más, que se regodee en esta gloria vacía. Una vez que haya masacrado a todos los disidentes y reducido las legiones a polvo, reemplazaré silenciosamente a sus guardias, cortaré sus fondos y pondré veneno en su comida. El linaje de Augusto ya se ha podrido. El imperio del futuro no necesita un maníaco lisiado en el trono del dragón. Necesita un dragón auténtico, que lata con sangre de dragón. Miles de planes se arremolinaban en su mente, pero lo que brillaba en el rostro de Raymond era la resignada gentileza de un vasallo leal. Se dirigió a la puerta y le dio una palmadita al capitán en el hombro. Adelante. Como súbdito, no puedo hacer esperar a Su Alteza. La cámara de mando del segundo príncipe resplandecía de luz, las llamas de las velas saltaban en la corriente de aire, proyectando sobre la enorme mesa de arena imperial la imagen de una bestia siendo destrozada. Carien estaba de espaldas a la habitación, sus hombros subían y bajaban con cada respiración, como un volcán a punto de entrar en erupción.
Una tensión agonizante flotaba en el aire. Todos los caballeros y exploradores permanecían rígidos junto a las paredes. Ninguno se atrevía a hablar. Solo cuando Carien levantó lentamente la mano, él dijo con voz ronca: «Dilo otra vez». La voz del explorador tembló, casi desvaneciéndose. «Su Alteza. Que el quinto príncipe Lampard ha huido a la provincia del sureste. Ayer, apoyado por la Iglesia herética, proclamó la fundación del Sacro Imperio Romano Germánico de Oriente». La habitación cayó en un silencio sepulcral. Iglesia de la Flor de la Pluma Dorada, la herejía que el Imperio de Sangre de Hierro consideraba un enemigo eterno. Carien se giró bruscamente, con la voz resonando como un trueno. «¿Se atreve a aliarse con herejes? ¿Se atreve a izar su bandera en suelo imperial?». El explorador se estremeció y continuó: «El quinto príncipe emitió un edicto de rebelión, acusando a su Alteza y al cuarto príncipe de asesinar al regente. La provincia del sureste abrió todos los pasos al ejército de la Iglesia». La mesa de arena tembló, levantando polvo. Carien golpeó el suelo con el puño, apretando los dientes y agitando el pecho. «Ese cobarde sin carácter. Para salvar el pellejo, vendería hasta las cenizas de sus antepasados a herejes». Remont enrolló lentamente el pergamino y miró hacia arriba. Miró a Carien, que estaba hirviendo de rabia, y luego al explorador arrodillado en el suelo, con la comisura de su boca curvándose lentamente en una leve sonrisa. «Su Alteza me llamó tarde en la noche por un asunto tan trivial». Se acercó a la mesa de arena y tomó una copa de vino tinto. ¿Acaso Lampard cree que unas cuantas botellas de agua bendita, unos cuantos obispos herejes y la postura ambigua de la familia Calvino pueden sostener un reino? Simplemente ha reunido a los traidores del imperio en una dirección para que podamos prenderles fuego a todos. Remont hizo girar su copa suavemente, sin siquiera mirar el estandarte de la Flor de la Pluma Dorada recién plantado en el sureste. «Ignórenlo. En cuanto consolide el ejército central y absorba las fuerzas restantes del Rin, la próxima primavera yo mismo lideraré a los caballeros para arrasar los templos de esos herejes». La furia de Carien hervía en su pecho, la calma de Remont lo tranquilizó un poco. Al instante siguiente, una violenta conmoción estalló fuera de la puerta. «Información militar urgente. Despacho desde la frontera norte». Un guardia entró, se arrodilló en perfecto saludo y levantó sobre su cabeza un tubo de mensajes Stormbeard cubierto de hielo. La carcasa de bronce tenía pequeñas grietas debido al largo vuelo. Tocarla era como sentir el viento que venía a 10.000 li de distancia. Se trataba de una correspondencia de emergencia utilizada únicamente en los niveles más altos de la guerra. Carien levantó la mano, haciendo un gesto para que leyeran en voz alta. El guardia dibujó las hermosas letras, la tinta rúnica brillaba a la luz de las velas. Respiró profundamente y recitó el informe línea por línea. «Urgente. El conde Luis Calvino del Norte ha marchado al sur con un ejército. En el sector de la fortaleza Roca Gris, se encontró con las legiones séptima, 14ª y 17ª del imperio». Los nervios de Remont, tensos por la rebelión en el sudeste, se relajaron ante la noticia. Soltó una risa silenciosa. «¿Se ha vuelto loco Luis? 10.000 soldados regulares defienden esa fortaleza. ¿Qué puede hacer su escasa tropa sino romper huevos en las rocas?». Alguien en la mesa del personal no pudo evitar reírse, obviamente pensando que se trataba de una pregunta imprudente. Pero la frase siguiente destrozó todas las sonrisas como una espada. Sin embargo, la voz del guardia, aunque temblorosa, continuó: «La batalla duró solo un día, las 3 legiones fueron derrotadas. La fortaleza Roca Gris cayó al tercer día, ahora está perdida». «Quebrar». Cuando la taza cayó al suelo, el rostro de Remont parecía como si lo hubieran cortado con un cuchillo, una mitad todavía fría como la de un aristócrata, la otra contorsionada por la rabia y la conmoción. Esta vez, abandonó toda fingida elegancia y gritó: «¡Absurdo! No se podrían matar 10.000 cerdos en un día». El guardia contuvo el aliento y concluyó: «Sección final, el ejército del norte se ha reagrupado y está avanzando hacia el sur, entrando oficialmente en la provincia de Roca Gris». Fin del informe. Las sombras de las velas parpadeaban en las paredes del salón de ministros, mientras que el salón mismo permanecía silencioso como un vacío. Entonces la expresión de Remont cambió por completo, porque finalmente entendió el verdadero objetivo de Louis. No para defender al emperador, no para disputar la supremacía, no para anexar el norte, sino la provincia de Roca Gris. Allí se encontraban 3 siglos de tesoros de su hogar, bóvedas lo suficientemente grandes como para armar a 10 legiones. Innumerables contratos secretos y el experimento de sangre de dragón que podría redibujar el mapa militar del imperio. Si caen en manos de Louis. El pecho de Remont se agitó, pero ya no por histeria. Levantó la carta lentamente, reprimiendo un rugido y obligando a su mente a volver a la razón. Miró fijamente la fecha de envío: 17 días. El fuerte Roca Gris estaba a una gran distancia de la capital. Un Stormbeard necesitaba 17 días completos para llegar allí. Esto significaba que, incluso cuando esta carta llegó a la capital, el ejército de Luis ya llevaba al menos 17 días marchando hacia el interior de la provincia de Roca Gris. Las cejas de Remont se fruncieron como si las hubieran perforado poco a poco con un picayelos. Sus labios temblaban, su voz casi un susurro. 17 días, lleva 17 días desaparecido. Instintivamente, comenzó a hacer cálculos tácticos, un hábito típico de los soldados y también una forma de anclar su miedo. La confianza en sí mismo salió a la superficie primero. Su principal fortaleza residía en la capital. Roca Gris era enorme, llena de defensas. Los caballeros que había dejado atrás aún podían resistir. La pérdida de la fortaleza fue grave, pero toda la provincia no sería absorbida de una vez. Equivocado. Remont cerró los ojos, sus sienes palpitaban. Incorrecto. ¿Por qué se atreve a atacar ahora? Lentamente, sus ojos se abrieron,
como si estuviera viendo la verdadera forma de la pesadilla. Hace 20 días, para apoyar el golpe del cuarto príncipe, había despojado secretamente a Roca Gris de todos sus regimientos de élite. El movimiento fue tan secreto que la Junta de Censura no sabía nada, la capital no sabía nada, incluso sus confidentes solo tenían fragmentos de la información. Solo un pequeño grupo de hombres cuidadosamente seleccionados, que habían jurado morir, y su hijo mayor conocían todo el plan. Sin embargo, Louis, muy lejos en el norte, un señor que supuestamente solo luchaba para sobrevivir, lanzó su ataque el mismo día en que Roca Gris estaba más vacía. La garganta de Remont se movía hacia arriba y hacia abajo, un sudor frío corría por su cuello, empapando su ropa interior. ¿Un traidor? Imposible. Todos los que conocían el plan estaban de su lado, excepto su heredero. Entonces, ¿por qué Louis se había mudado ahora? El pensamiento le hizo sentir un escalofrío en el cuero cabelludo, como si unos dedos helados le apretaran la garganta. Louis no estaba apostando, estaba jugando sus cartas con la mano de Remont revelada. Luego, como un lobo mostrando los dientes, los hundió en el punto más vulnerable y mortal de Remont. Tal vez. Louis no fue el único que le mostró sus colmillos. Provincia del Sudeste, rebeldes del quinto príncipe Lampard, la familia Calvin, el nuevo régimen coronado por herejes y apoyado por la Iglesia. Si el quinto príncipe y Luis unieran sus fuerzas, uniendo el norte y el sudeste, estas tierras se fusionarían en un coloso que rivalizaría con el dominio del segundo príncipe. Podrían estar erosionando sus cimientos desde extremos opuestos, abriendo corredores en su territorio. Una vez que Roca Gris cayera en manos de Luis, los rebeldes del sureste avanzarían hacia el norte. Solo un valle los separaría, podrían compartir líneas de suministro, reforzarse mutuamente e incluso poner en común los recursos seculares de la casa Remont. Y el propio Remont quedaría vacío por dentro, transformándose de cazador en presa desgarrada entre dos lobos. Mientras tanto, otra figura crucial en el salón de ministros permanecía en las sombras, con la comisura de su boca moviéndose ligeramente. Observó a Remont, el hombre que una vez lo había manipulado, lo había aplastado, lo había utilizado y lo había arrastrado hacia adelante. Ahora, atrapado por la garganta por una mano aún más profunda e invisible. En ese momento, Karen sintió un equilibrio que había perdido hacía mucho tiempo. Sabía que sufriría por ello, sabía que la caída de Roca Gris haría que la guerra del imperio se saliera completamente de control. Pero eso no impidió que un pensamiento ardiente, casi imperceptible, se encendiera dentro de él. Tal vez, esta era una oportunidad para liberarse de Remont. Incluso llegó a sentir una extraña gratitud por aquel rey lobo del norte. Fin del video.